Ahora pasamos a lo que es un organigrama. Un organigrama no es más que un documento o una carta de organización en donde se especifica la estructura de la misma. En esta estructura, pues es sumamente visual y es un cuadro en donde nosotros incluimos cuáles son las principales funciones de la organización o áreas funcionales y las relaciones que tienen entre ellas. Igual podemos agregar los canales de supervisión, la autoridad, entre otras cosas, dependiendo de cada organización, lo que desee plasmar en este documento y que eso se lleve a informar a todos y cada uno de las personas que laboran en la organización para que lo tengan bien presente. Va a ser muy importante para la administración de una organización. Entonces, básicamente, un organigrama es un documento en donde se estructura la organización, se ve cuál es esa forma o esa manera en la que trabaja la organización, cuáles son los departamentos, cuáles son los puestos que hay y las relaciones que se tienen, ¿no? De eso se trata un organigrama. ¿Qué define? División de funciones, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, canales formales de comunicación. Entonces, de eso se trata el organigrama, que las personas vean en dónde están, en qué departamento se encuentran, este departamento con quién tiene comunicación o con quién tiene relación, hacia dónde van lo que son las canales formales de comunicación, es decir, a quién me debo dirigir, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Eso qué significa? ¿Quiénes son mis jefes? ¿Quiénes son mis subordinados? ¿Quiénes son mis pares? Y eso va a ser muy importante entenderlo, ya que esto lleva a tener un buen clima organizacional. Eso de respetar jerarquías y de respetar también canales de comunicación va a ser sumamente vital. Eh, ¿Qué características tiene más o menos un organigrama? Tiene elementos y esos son figuras geométricas, normalmente cuadros, rectángulos, líneas, flechas. Em, Se tiene o muestra también cómo está estructurada la organización, cuál es su forma, cuáles son los aspectos más importantes de la misma. Es una especie de general, un resumen de cómo está estructurada la organización. No puede ser tan detallado, aunque sí hay algunos organigramas que detallan, ¿no? Igual esos pueden ser inclusive de un área funcional. Y también aquí tenemos las áreas funcionales o las funciones, qué relaciones hay entre estas unidades estructurales, si es que tienen comunicación directa o no, dependiendo de cada organización. ¿Cuáles son los puestos de mayor importancia? Obviamente hay puestos que son más de mayor importancia que otros. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las actividades en el mismo es más crítica, ya que un error en un puesto de mucha importancia puede hacer que se caiga toda la organización, y un error en un puesto de menor importancia pues puede pasar inclusive inadvertido. ¿Cuáles son las vías de comunicación? ¿Cuáles son las vías de supervisión? En muchas organizaciones existe la supervisión y esta pues es importante en determinadas organizaciones, ¿no? Los niveles jerárquicos, los niveles de autoridad y alguna unidad que tenga una categoría especial. Eso depende también de cada organización, pero hay algunas en donde pues a lo mejor dentro de la organización se tiene una estructura, sin embargo hay algún tipo de colaboración de fuera y entonces se establece en lo que es el organigrama. ¿Para qué ocupamos un organigrama? Primero, para representar las unidades que constituyen a la compañía. Es un documento que nos va a ayudar a entender a las personas que estemos en la misma, a saber de qué está constituida esta o cómo está estructurada. Eso va a ser también importante a la hora de llegar. Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la empresa. Están asignados por responsabilidad de función. Vamos a también a entender que tenemos a lo mejor un departamento de informática o sistemas, que tenemos a lo mejor un departamento de investigación y desarrollo, que podemos tener un departamento de recursos humanos. Todo eso nos va a llevar a entender bien el sistema.
muestra una representación de la división del trabajo indicando los cargos, qué cargos hay, cuáles son los tipos de trabajos que se realizan aquí en la compañía, cómo estos cargos se agrupan en unidades administrativas, también los cargos de alguna manera hacia qué tipo de trabajo se relaciona y cómo la autoridad se le asigna a los mismos. Obviamente van a haber personas que a lo mejor se asignen a alguna jefatura, alguna coordinación o algo similar, que tengan ya experiencia en el ramo y que puedan también dirigir a un grupo de personas. Entonces, eso es la finalidad en este caso de un organigrama. Igual dentro de lo mismo podemos encontrar que podemos descubrir y eliminar defectos o fallas en la organización a la hora de estarlo diseñando, sobre todo cuando se comienza con una organización, podemos encontrar este tipo de cosas y atacarlas de alguna manera, ¿no? Modificar lo que sea modificable. Podemos también comunicar la estructura organizacional, eso es importantísimo, decirle a los trabajadores, este es nuestra empresa y así es como funciona y que ellos lo entiendan, eso va a ser muy importante. Reflejar los cambios organizativos, en este caso, si alguno de estas personas llega a salir por algún motivo, pues quién lo puede suceder, ¿no? O quién puede tomar ese lugar, ¿no? Y obviamente como hay jerarquía, pues lo más seguro es que, por ejemplo, si aquí el consejero delegado se va, pues el que tome ese lugar sea el gerente, ¿no? Y así nos vamos, vamos promoviendo, ¿no? De abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque pues eso es lo más natural, es lo más natural porque se supone que son personas que ya se están preparando para poder ocupar cierto puesto. Igual podemos encontrar símbolos y referencias convencionales. Estos son, por ejemplo, líneas llenas sin interrupciones, que son aquellas que indican autoridad formal, relación de línea o mando, comunicación y la vía jerárquica. Entonces, si aquí tenemos un ejemplo de un organigrama, podemos ver que tenemos aquí al presidente, tenemos al vicepresidente y aquí tenemos otros departamentos como el departamento jurídico, de auditoría, personal, de archivo y correspondencia. Entonces, las líneas llenas indican autoridad. Quiere decir que si nosotros tenemos esta línea llena, el vicepresidente, pues su autoridad mayor es el presidente, que es realmente la autoridad mayor aquí en este ejemplo. Y así el vicepresidente, pues, tiene autoridad sobre todos estos departamentos, ¿no? Y estos departamentos, pues, se dirigen directamente con la vicepresidencia y a su vez con la presidencia. Y aquí tenemos aquí a un departamento de apoyo que es el de planificación. Entonces, de eso se trata la línea llena. Eh, las líneas verticales indican autoridad, como lo vimos en el anterior, y las horizontales señalan especialización y correlación. En este caso, la horizontal quiere decir que nosotros tenemos a estos consejeros como en la misma línea jerárquica, al final reportan a la gerencia general y entre ellos pues son iguales, ¿no? No reportan entre ellos, pero tienen más o menos la misma jerarquía, o no más o menos, sino la misma. Símbolos y referencias. Cuando la línea llena cae sobre la parte media y encima del recuadro indica mando. Entonces, justo en medio indica mando. O sea, estos obedecen las órdenes de este y este obedece las órdenes de esto. Eso significa cuando la línea cae directamente en la parte media. Cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica, indica relación de apoyo. Aquí tenemos nosotros este departamento que sirve como apoyo a la gerencia general, ¿no? Aquí no se está especificando cuál es, pero eso significa, ¿no? Cuando está al lado es un departamento de apoyo. Las líneas discontinuas, como estas que tenemos aquí, indican relación de coordinación y relaciones funcionales. Aquí, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos estas líneas, diríamos que la unidad técnica A y la B y la C trabajan de forma separada y reportan directamente al subgerente. Pero aquí, como tenemos unas líneas discontinuas o unos puntos, vemos que hay algún tipo de relación o coordinación entre ellas. Sí tienen algún tipo de trabajo conjunto y sí se pueden poner de acuerdo entre ellas sin ningún problema, ¿no? Porque están hablando a lo mejor de temas que son relacionados.
Si fueran departamentos completamente distintos, pues entonces no tendrían por qué, o no afines, no tendrían a lo mejor por qué tener que colaborar, pero en este caso sí. La figura geométrica con un recuadro, como una especie de recuadro o sombra, indica condición especial o autónoma. Esa condición especial o autónoma normalmente es un agente externo. Aquí el subgerente pudiera tener un consultor, un asesor externo y lo manejamos así, ¿no? O sea, dentro del organigrama, pero pues no, nadie le reporta a él no reporta a nadie, simplemente apoya al subgerente, ¿no? En algún determinado momento. Se puede destacar una unidad para llamar la atención. Para ello se utiliza medio recuadro bastante coloreado para cada unidad que se vaya a resaltar. Bueno, en este caso, pues se puede resaltar como si fuera negrita en una tipografía. Simplemente se le pone una sombra al recuadro para resaltarlo, ¿no? En algunas organizaciones se hace, en otras no dicen no se tiene no, o no tiene tanto caso, pero pues realmente la gerencia general pues por algo está hasta arriba y el subgerente pues es el que le sigue, ¿no? Pero igual en la teoría existe y se puede utilizar. Los círculos colocados en espacios especiales del organigrama que poseen un número en su interior indica un comité en el que participan todas las unidades señaladas con el mismo número. Puede ser un círculo o en este caso como se utilizó simplemente una tipografía, pues no se utilizaron formas, simplemente se pusieron ahí paréntesis, pero pues básicamente es lo mismo. Aquí lo que está diciendo es que hay un comité, un comité que se generó ahí dentro de la organización y en este comité trabaja la unidad técnica A con el subgerente, ¿no? Y ellos son los que están trabajando en este comité. Puede ser de cualquier situación, ¿no? Un comité técnico, un comité de decisiones, un comité para solucionar X situación en la organización y se especifica de esta manera dentro del organigrama. Em, Ahora, según cómo se estructura o cómo se visualiza la forma del organigrama, pueden haber diferentes tipos o clases de organigramas. Están los generales, son como los más comunes. Se limita a las unidades de mayor importancia. Se les denomina generales por ser los más comunes. Eso es la realidad. También tenemos lo que son los analíticos. Estos suministran información más detallada. Se destinan al uso de los directores, expertos y personal del Estado Mayor. Bueno, más o menos para ciertos departamentos se puede hacer un organigrama más analítico, ¿no? Con más detalle. Y los suplementarios se utilizan para mostrar una unidad de la estructura en forma analítica o más detallada. Son complemento de los analíticos. Entonces, dentro del analítico puede haber todavía un suborganigrama y a ese le llamamos suplementario. Igual según la forma o según el gráfico, que según cómo esté estructurado o cómo se muestre en la hoja, podemos tener diferentes tipos de organigramas. También el clásico, el más común es el vertical, el que viene de lo más importante arriba y de ahí se va haciendo como una ramificación de tipo árbol hacia abajo como una pirámide, es decir, las unidades se desplazan jerárquicamente de más importante a menos importante, de arriba a abajo. Los horizontales son al revés, nada más empiezan desde la izquierda y crecen hacia la derecha, teniendo la mayor importancia o la mayor jerarquía, empezando desde la izquierda. Tenemos también el organigrama escalar. No utiliza recuerdos, nada más se ponen los nombres y las líneas de acuerdo a lo que es la jerarquía y el mando. Si se fijan aquí es como si se mostrara una jerarquía de carpetas y archivos, algo informático, donde tenemos aquí el gerente general y luego se despliega como si fuera una viñeta hacia la derecha, la siguiente área funcional, que es la subgerencia, y de ahí los que le corresponden, ¿no? Que son las unidades técnicas. Es una forma de estructurar un organigrama y es perfectamente válida. Y la última, que es el organigrama circular o concéntrico, se utiliza con círculos
concéntricos en una distribución de adentro hacia afuera. Si se fijan, es como si fuera una especie de pirámide en vista cenital o vista aérea, en donde la punta de la pirámide es pues el, digamos, el área funcional de mayor jerarquía y de ahí vamos hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, el subdirector comercial y el subdirector técnico y el subdirector de administración y recursos humanos que dependen directamente del director general y reportan a él y cada uno que tiene sus departamentos, ¿no? El subdirector comercial tiene al jefe de ventas, al de marketing, el de administración y recursos humanos tiene a la jefatura de recursos humanos y de contabilidad y el técnico tiene al jefe de compras y de producción. Entonces, si se fijan también, se entiende perfectamente cuál es la jerarquía, ¿no? Es otra forma de poderlos utilizar o más bien de poderlos visualizar. Entonces, de esta manera podemos nosotros hablar de que el realizar un organigrama para una organización nos va a dar muchos beneficios como el primero, el entendimiento mayor de lo que es nuestra organización y después para la cuestión de la administración, la jerarquía, las líneas de mando, las líneas de comunicación van a ayudar mucho a que las personas puedan trabajar de mejor manera y al final de cuentas pues esto tiene que comunicarse a cada uno de ellos para que estén bien enterados en a quién tienen a quién tienen que reportar, a quién no, con quién deben de tener una comunicación directa, con quién no y de esa manera tener más armonía en lo que es el trabajo propio de cualquier organización.